buenos días, Venezuela. Bienvenidos a todos a este su espacio. La Fuerza de la Unión, una tribuna abierta a la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distingo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que ocurre en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. Una importante cantidad de información nacional e internacional se acumula en las riberas de esta madrugada del martes 23 de febrero. Alguna es relevante a nivel mundial y circula por todas las redes informativas. Hay otras que no tanto, ¿saben? Pero que son igualmente importantes. En este momento, en nuestro país, hay lo que pudiéramos llamar un triángulo conflictivo obrero. Las empresas básicas de Guayana, por un lado, tienen varias semanas en una intensa movilización sus trabajadores. Desde el viernes pasado, los trabajadores petroleros del país están también en alerta ante el anuncio de un contrato colectivo impuesto sin conocimiento de la base trabajadora, ni siquiera del organismo sindical del Comité Ejecutivo de la Federación Única de Trabajadores Petroleros de Venezuela. Ayer tuvimos acá a José Boda, secretario general de ese organismo, diciéndonos que ellos prácticamente se enteraron por las redes sociales y que están en desacuerdo con ese proyecto de contrato. Y por otro lado están los trabajadores de la salud. Ellos no son la primera línea de defensa frente al COVID, son la única línea de defensa contra el COVID y los trabajadores de la salud también están en pie de conflicto. Hay una historia que es muy importante que se conozca en el país, que es la historia de trabajadores como José Zaracual. Comparto con ustedes lo que dice hoy el Correo del Caroní. Dice, Sidor suspendió el salario a José Zaracual, Carlos Ramírez, Cruz Hernández y César Soto, luego de organizar 5 protestas por reivindicaciones laborales. Es un plan para cercenar el derecho a todos los trabajadores, alertó Zaracual. En efecto, a Zaracual le suspendieron el salario por ejercer su derecho a la protesta y exigir salarios justos, HCM y recuperación de las empresas básicas. Esto lo dice un tuit que emitió el líder de los trabajadores de la salud de Caracas, Pablo Zambrano. José Zaracual además fue objeto de una agresión brutal. Pusieron su foto en una página de internet con la fotografía de la ficha de Sidor, es decir, material extraído de la misma directiva de la empresa, señalándolo, exponiéndolo al escarnio público. Eso fue un crimen de odio, exponiéndolo como supuesto delincuente, como supuesto criminal. Tenemos en línea a José Zaracual. José, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Por favor, comparte con la audiencia de todo el resto del país qué está pasando en Guayana, qué está pasando en las empresas básicas y sobre todo, cómo es esta situación que es contigo. Buenos días, te escuchamos. Aló. Aló. Tenemos problemas en la comunicación. Aló, ahora sí te escuchamos, José. Buenos días. Te escuchamos. Aló. Aló, sí, te oímos, José. Aló. Aló, José, te escuchamos. Sí, buenos días, Chugo. ¿Cómo estás, hermano? Por favor, comparte muy bien, gracias. En el centro del país lo que está pasando allá en Guayana. Sí, estoy al aire. Estás al aire, hermano, estás al aire. Súbele volumen. Estás al aire, José. Tenemos problemas. ¿Me escuchas ahora? Te escuchamos perfectamente, José. Ok, muy bien, buenos días. Sí. Buenos días, hermano. Ajá. Por favor, comparte con la audiencia del centro del país qué está ocurriendo en Guayana, qué está ocurriendo en Sidor, qué está ocurriendo en las empresas básicas y qué nos puedes decir de estas agresiones contra ti en concreto. Bueno, buenos días, Chugo. Un saludo especial a los trabajadores de Guayana y a los trabajadores del país. Bueno, en esta oportunidad debo decirte que en Guayana está ocurriendo algo que no es diferente a lo que está ocurriendo a nivel de todo el país. Pero debo contarte rápidamente, si se quiere, lo que está ocurriendo en Sidor, específicamente en la siderúrgica del Orinoco Alfredo Maneiro. Mira, nosotros hemos venido haciendo una serie de actividades de los trabajadores, pues nos organizamos y hemos venido haciendo una serie de actividades con reclamo a la empresa directamente, la cuestión de lo que es el salario y todo lo escamoteo
que ha sido, que ha hecho la empresa a los trabajadores. En ese sentido, te puedo decir que hemos obtenido algunos resultados, en el sentido que hemos logrado que los trabajadores que tenían como una especie de adormecimiento han venido despertando y se han venido levantando para hacer sus reclamos, porque eso llegó a un extremo que lo que al final la palabra que se aplica, Chugo, es hambre y miseria. Y parece mentira que un emporio industrial de Guayana, que fue tan grande, que fue tan próspero, lo que se visualiza a medida que tú caminas por esas empresas es un cementerio. Realmente que eso deprime a los que hemos vivido tanto tiempo esta situación, estas cosas. Y lo que está pasando realmente, bueno, es una calamidad, pues. De tal manera que hemos venido haciendo ese trabajo, y luego de esto hemos ido a la calle y hemos hecho esas actividades y hemos tenido manifestaciones que han llegado hasta la CBG en 3 oportunidades, donde hemos querido introducir un documento, o sea, para hacerle conocimiento a los que dirigen esta empresa, en este caso a Pedro Maldonado, que dirige la empresa CBG. Hemos hecho manifestaciones cercanas a Sidor, para que a la propia industria, para que Néstor Astudillo, el presidente en este caso de CBG Sidor, a obtener una respuesta de él, pues, de lo que está sucediendo sobre el salario, sobre la agresión hacia los trabajadores, y no hemos obtenido ninguna respuesta. De tal manera que esto ha llegado al extremo de que la empresa, es que lo que suponemos nosotros, porque hemos venido buscando información por otras vías con los que están más abajo y no nos han dado respuesta, entonces suponemos nosotros que es la cabeza de la empresa la que toma estas decisiones, cuando toma una decisión de agredir directamente a través de suspenderle el salario a dirigentes sindicales, porque debo decirte, Chugo, que no es Saracual solamente, sino 4 compañeros más que nos han suspendido el salario, y nos hemos visto en la necesidad, pues, de buscar ayuda en el sentido de los entes gubernamentales. Ayer precisamente introducíamos en la Fiscalía un recurso de amparo, precisamente porque la empresa tomó la decisión es lo que suponemos nosotros, porque no hemos buscado otra información por ninguna parte, por otra parte, y hemos buscado información por otra parte y no hemos obtenido esa información. Entonces suponemos que es la empresa, porque nuestra ficha, nuestra foto de la ficha que tiene la empresa salió reflejada en panfletos donde se nos tilda de delincuente y terrorista, Chugo. Sí. Estamos conversando con José Saracual. José Saracual es un trabajador de Sidor, de una de las empresas, la siderúrgica del Orinoco Alfredo Maneiro. Cada vez que uno dice esto de siderúrgica del Orinoco Alfredo Maneiro, estoy seguro, porque yo conocí a Alfredo, debe estarse revolcando en su tumba al ver cómo una directiva de una empresa con su nombre agrede de esta manera a los trabajadores. Tengo entendido que el plan de movilizaciones que ustedes están desarrollando tiene previstas algunas acciones para esta misma semana, ¿es correcto? Sí, cómo no, efectivamente nosotros estamos ya organizándonos para una actividad esta semana, específicamente el jueves vamos a hacer esa actividad, Chugo, cerca de las instalaciones en este caso de Alcázar y Sidor, pues va a estar en esa vía, en esa adyacencia, para convocar otra vez a los trabajadores para una actividad. Hoy vamos a acompañar a los pensionados y jubilados en una movilización que tienen en lo que llaman la Plaza Monumental de Puerto Ordaz, Altavista. Sí. Pero vamos a seguir haciendo esas actividades sobre lo que tiene que ver con la movilización de los trabajadores. Pero yo debo decirte algo importante, Chugo, sobre la cuestión que te mencioné antes, porque fíjate, no hasta ahorita en lo que es Guayana no se había visto algo como lo que está sucediendo en el sentido de lo que es la agresión hacia un dirigente o hacia dirigentes de la empresa básica en ese sentido. Y entonces yo debo decir lo siguiente: cuando alguien de una empresa tilda a algún trabajador de terrorista, o sea, la pregunta vale de aquí para allá: ¿quién es más terrorista? Cuando esto suponemos nosotros que es planificado, suspenderle el salario a unos trabajadores, a un dirigente, porque aquí se está violando, tú muy bien lo sabes, que sabes muy bien de estas cosas, los convenios internacionales.
se está violando, bueno, ya pasando por la ley del trabajo, pasando por la Constitución misma, que es nuestra carta que rige todos los quehaceres diarios de la vida. Y esto, bueno, esto tiene que tener responsable, y lo tiene, y esto no podrá quedarse así. Ajá. Perdón. Sí, dime. ¿Te escuchamos? Sí. No, te decía que vamos a estar muy pendientes porque obviamente utilizar la fotografía de la ficha del Departamento de Recursos Humanos de la empresa para publicar un panfleto señalándolos a ustedes de terroristas, exponiéndolos al escarnio público, eso es un crimen de odio y de eso tienen que aparecer responsables, porque si no, hay que asumir que efectivamente es la dirección superior de la empresa quien emitió esa directiva y eso tiene que responder. En algún momento habrá justicia, José. En algún momento habrá justicia y ese proceso en efecto debe ser iniciado. Esa denuncia tiene que ser presentada y nosotros vamos a estar muy pendientes y solidarios, José, desde acá, desde esta humilde ventana, siempre a la orden de los trabajadores, siempre a la orden de la lucha que ustedes están dando allá en Guayana. Un gran abrazo, José. Buenos días. Buenos días, ok, muy bien. Gracias, Chugo. Vamos a tener un contacto el próximo jueves para en el contexto de la acción que ustedes están planteando. ¿Se oíste? Ok, sí, muy bien, perfecto, sí. Vamos a estar pendientes. Sí. José Zaracual, trabajador decidor, trabajador de las empresas básicas de Guayana, objeto de una agresión, bueno, nunca antes vista. Pues aquí ya ha pasado de todo. En Guayana ha pasado de todo. A dirigentes sindicales han sido perseguidos, han sido encarcelados, les han allanado la casa. A Rubén González, por ejemplo, no fue que le aplicaron la operación Tuntún y le dieron patadas a la puerta, no, le arrancaron la fachada de la vivienda para allanar su morada. Cosas como esa. Ahora, esto que estamos viendo en el caso de José Zaracual, que le suspendan de oficio el salario, es decir, que intenten reducirlo por hambre, mientras por otro lado se utiliza el material, la ficha de la empresa para señalarlo como supuesto terrorista y supuesto criminal. Eso no había pasado nunca y de eso tienen que aparecer responsables. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Usted escucha Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba por RCR 750 AM. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por RCR 750 AM. En la crisis se encuentran las oportunidades. Aquí en Sin Estrés se las mostramos con invitados especiales que nos regalan sus experiencias por una Venezuela mejor. Cada tarde, de lunes a viernes a las 3, desde el emprendimiento, la educación, la salud y el entretenimiento. Por nuestra calidad de vida se nos hace necesario tomar un respiro del agobio diario, dedicar unos minutos a la salud mental y emocional para vivir sin estrés. Sin Estrés, de lunes a viernes a las 3 de la tarde, por RCR 750, la radio que se ve. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo.
solo por RCR 750 AM, porque lo bueno une. Opinión, ideas en debate. Usted escucha a Chuo Torrealba en Unidad. La fuerza es la unión por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión y seguimos en el tema de las luchas de los trabajadores en este país que está regido, mandoneado, más que presidido por alguien que dice ser un presidente no solamente obrero, sino obrerista. En este país hemos tenido que leer mensajes como el que ayer emitió el líder de los trabajadores del sector salud en la región capital, Pablo Zambrano. Dice así: los trabajadores sanitarios venezolanos nos declaramos en conflicto nacional, unidos a los trabajadores de Sidor y empresas básicas de Guayana. La lucha reivindicativa y democrática es de abajo hacia arriba, no es protegida por el confort que da el aire acondicionado. Son palabras claras y contundentes de Pablo Zambrano, y a Pablo Zambrano lo tenemos en línea justamente. Pablo, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Ayer hablamos con José Bodas, secretario general de la Federación Única de Trabajadores Petroleros de Venezuela, y nos planteó el panorama de conflicto que tienen a raíz del contrato laboral impuesto por el gobierno de manera unilateral junto con sus esquiroles del PSUV. También acabamos de hablar hace minutos con José Zaracual desde Sidor. Nos informaba de la actividad que desarrollaron ayer, de la que van a desarrollar el próximo jueves, y hoy van a tener otra actividad en solidaridad con los trabajadores jubilados y pensionados. Ahora vemos tu mensaje y apreciamos con claridad que existe una especie de triángulo conflictivo obrero en el país: Sidor, empresas básicas de Guayana, sector petrolero y el sector salud. En particular, háblanos de lo que está ocurriendo en el sector salud, en tu sector, porque como decía yo hace un rato, los trabajadores sanitarios, los trabajadores del sector salud, no es que son la primera línea de defensa de la sociedad venezolana en cuanto al COVID, es que son la única línea. Los médicos, las enfermeras, los trabajadores de los hospitales son la única línea de defensa que tenemos. Cuéntanos en qué condiciones están y qué es lo que motiva esta declaración nacional de conflicto. Buenos días, te escuchamos. Gracias, Chugo. Siempre tu programa es la ventana de los trabajadores y se demuestra hoy cuando has entrevistado desde ayer a gente ligada con el mundo sindical. Y bueno, en el sector salud ya la situación es insoportable. El principio, el problema que se tiene con el ingreso. Ya sabes que no le puedo decir salario porque no existe. Y ya los trabajadores no soportan la situación. O sea, un obrero gana menos de $1. Una enfermera puede llegar a unos $3. Cada día que se devalúa más la moneda y por supuesto todos los días baja el ingreso de los trabajadores, pues cuando sales a la calle, todos los negocios tienen los costos, o sea, los costos que tenemos y los precios que existen en los comercios están totalmente dolarizados. Entonces, ¿cómo se protege a la familia? O sea, ¿cómo un trabajador paga un pasaje que de paso tiene el otro problema que no consigue el efectivo? Y si me pagas a los transportistas con $1, te lo reconocen, hasta el 50% quieren quitarle el valor de la moneda. Entonces se le dificulta esta situación. El metro es un caos. Entonces la situación que se presenta para nosotros cada día es peor. Cuando llegamos a los hospitales tenemos las carencias de los insumos. No es que no mandan insumos, pero nunca son suficientes. No tenemos la protección adecuada, las infraestructuras deterioradas. Ejemplo, el clínico universitario que estuvimos ayer no tiene ascensores. Entonces son más de 9 pisos y hay que subir comida a los pacientes, las trabajadoras de nutrición, ya tienen que subir a pie los camilleros por donde suben los pacientes. Total de que hay por parte del gobierno un abandono al sistema público nacional de salud, y entonces menciona Nicolás Maduro que está fortalecido cuando no se han realizado las inversiones que se necesitan o que se necesitaron, y en ese espacio que hubo de la pandemia que era urgente invertir, eso no se realizó. Quienes han sido, digamos, los que se han zumbado encima de la pandemia en Venezuela es el recurso humano, los trabajadores, y lo demuestra la cantidad de trabajadores que han muerto, que es prácticamente el 30% de los fallecidos por este mal que es el
19. Ante ese hecho, hemos visto que los trabajadores y la dirigencia sindical hemos tenido que ir saliendo a la calle. Nos reunimos los distintos gremios, sindicatos, federaciones, que somos aproximadamente unos 19, y hemos decidido llamar a un conflicto nacional, que en principio es la declaración de la Asamblea Permanente y la libertad a la dirigencia sindical nacional de los distintos centros de salud para ir organizando, articulando y por supuesto realizar protestas en sus estados y por supuesto en sus centros de salud. Esto con el fin de prepararnos para la primera gran protesta nacional, que pronto la vamos a anunciar. Igualmente va a salir un comunicado para indicar cuál es el camino que vamos a tomar. Ahora bien, no solamente somos nosotros, porque el problema que tiene la salud con respecto al ingreso es el mismo que tienen los compañeros de SIDOR, es el mismo que tienen los trabajadores del petróleo, y es el mismo que tienen los trabajadores telefónicos que también están en la calle, y así se van a ir sumando los trabajadores a nivel nacional. ¿Y por qué nosotros también hablamos del confort y el aire acondicionado? Porque ya basta de que la dirigencia se siga aprovechando de los conflictos, la dirigencia popular, se siga aprovechando de los conflictos, y entonces nunca van allá abajo, nunca van en búsqueda de los trabajadores. Entonces se mantienen las instituciones secuestradas, como la CTV secuestrada, y eso no representa nada para los trabajadores. Tú le hablas en Venezuela a un trabajador de la CTV y ni se acuerda, porque ahí no hay respuestas claras para la articulación, para la función que le corresponde y levantar las banderas de la lucha. Y otra cosa que nosotros estamos utilizando es la autonomía, la independencia en esta lucha, una política nuestra lucha por las cosas que nosotros sentimos con nuestro corazón, con el amor que sentimos por los trabajadores. Bueno, estamos saliendo a la calle. Vamos a seguir luchando, Chugo, vamos a seguir en la calle, inclusive estamos organizándonos también con las comunidades. Hemos hablado, eso lo hemos conversado, sobre el tema del Pacto de las Bases, ese gran encuentro entre los trabajadores y por supuesto la sociedad civil, los vecinos, todo aquel que de alguna forma tiene las grandes necesidades y sufre la crisis que está viviendo Venezuela. Pablo, antes de despedirnos, quisiera preguntarte sobre el tema de la vacunación en los centros de salud. Hay reportes de que supuestamente están llegando las vacunas a algunos hospitales. Y por otro lado, estamos viendo que lo que es motivo de alarma, preocupación y denuncias en Argentina y en Perú, la llamada vacunación VIP, aquí en Venezuela se anuncia como cosa normal, ¿no? Cuéntanos, ¿se está produciendo en efecto la protección con la vacuna en primer lugar a los trabajadores de la salud? Bueno, fíjate, lo primero que debemos analizar es que al país llegaron fue 100.000 vacunas. Nosotros cuando señalamos cuántos somos a nivel nacional, tenemos que incluir los del Ministerio de Salud, el Seguro Social, IPASME, Sanidad Militar, el Barrio Adentro, los gobernadores y alcaldes tienen instituciones también. Entonces, fíjate, somos un total más o menos de unos 400.000 trabajadores, precisamente por la deserción y las renuncias que han habido en el sector. Entonces ya vemos que por ahí que es imposible darle la protección al que protege. Entonces eso ha sido selectivo, pues. Han ido llevándola a algunos centros. Ejemplo, conocemos que en Coche se está vacunando, que ahí tenemos que decir que no ha habido discriminación. Igualmente en el Hospital Vargas tampoco la ha habido. Pero sigue siendo selectivo porque en otros centros, además de que no ha llegado, indican que es al personal que está, digamos, en las áreas COVID. En el Luis Racetti de Barcelona, los trabajadores muchos no han querido vacunarse, que los han llamado de la misma área COVID, en solidaridad con todos sus compañeros que no van a vacunar, porque de paso las vacunas no son suficientes. Tampoco hemos visto que en el periodo de que llegaron las 100.000 vacunas hayan llegado más. Entonces, es una medida como para que internacionalmente se vea que en Venezuela se está vacunando cuando realmente no tienen la cantidad suficiente
para vacunar a los más vulnerables, que tiene que empezar por la salud y por los adultos mayores. Entonces siempre se politiza la vacuna. Además tiene que ser una cesta de vacunas, no solamente tiene que ser la vacuna rusa, tienen que venir vacunas de otros, digamos, laboratorios o autorizadas por la Organización Mundial de la Salud, y darle a esto la seriedad que requiere, porque se trata del combate real a esa terrible pandemia que es el COVID-19. Yo te agradezco inmensamente, Pablo, que nos hayas actualizado la información sobre, por un lado, la dinámica gremial, laboral de los trabajadores del sector salud, que nos des también estas otras dos buenas noticias, la coordinación solidaria con los trabajadores de las empresas básicas y con los trabajadores petroleros, y la comunión en marcha entre comunidades populares y trabajadores organizados de base. Todas son buenas noticias porque son noticias de organización, de construcción del tejido social capaz de emprender las luchas necesarias para la defensa concreta de los intereses específicos de la ciudadanía, pues del trabajador, de las comunidades. Y bueno, esta información también sobre el tema de la vacuna, de lo escasamente que ha fluido, y me gusta además la manera honesta como dice, bueno, donde no ha habido problemas se dice, en Coche anda bien, en Vargas, en el Hospital Vargas está bien, en otros sitios marcha con alguna dificultad aún mayor. Un gran abrazo, Pablo, muy pendiente. Saludos. Gracias, Chugo. Pablo Zambrano, secretario general de la Federación de Trabajadores de la Salud en la región capital y uno de los arquitectos fundamentales de la estructuración de los movimientos sindicales de base a nivel nacional. Bueno, porque ante lo que él llamaba pues la destrucción en realidad del antiguo sistema de centrales de obreras, de centrales de trabajadores, la gente no se puede poner a esperar a que lo que alguna vez fue una central y que hoy es una nostalgia se active. Los trabajadores se organizan, se unifican y luchan, y lo están haciendo, y están iniciando los contactos para establecer una suerte de unidad de acción con las comunidades populares. Esa es una excelente noticia. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Los temas de actualidad más relevantes son expuestos a la luz de La Linterna. Diego Bautista Urbanica le invita a formar parte de este ameno espacio de charla y análisis con una buena taza de café y al son de buena música. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. De lunes a viernes, a las 2 de la tarde, por RCR 750. Hola amigos, soy María Corina Machado. Todos los martes, María Corina estará contigo por RCR 750 AM. Acompáñenme de 1 a 2 de la tarde. Contigo, María Corina. Todos los martes, contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Regresamos a La Fuerza de la Unión. En nuestro país, por supuesto, hay problemas laborales, hay problemas económicos, hay problemas sociales. Todos esos problemas tienen un común denominador, que es la crisis política, la crisis de fractura de la institucionalidad del Estado venezolano
Y todo esto, por supuesto, lleva a eso, pues a que uno se pregunte, bueno, ¿dónde están los procesos de construcción de soluciones a este elemento de fondo que es la crisis política? Hablando de política pura, ayer se produjo un hecho relevante. Ayer la Unión Europea incrementó el número de funcionarios venezolanos sancionados. Quiero destacar que la Unión Europea siempre ha tenido el cuidado de emitir sanciones individuales, sanciones a personas concretas, a funcionarios concretos, personas que tienen señalamientos como violadores de derechos humanos o incursos en actos de corrupción o incursos en actos lesivos a los derechos electorales de los venezolanos. Eso distingue a las sanciones de la Unión Europea de las que perpetró el gobierno de Trump, que eran sanciones a partir del año 17, 19, fueron sanciones generales, sanciones a la economía, sanciones a los sectores petrolero y financiero, que tuvieron un impacto rudo también en la calidad de vida del venezolano de a pie. No sé si recuerdan aquellas veces que aquí decíamos, bueno, ¿cuándo ha visto usted a Maduro con sus guardaespaldas empujando la camionetota blindada en que se desplaza porque se quedó sin gasolina? Ellos no tienen esos problemas, los problemas los tiene el venezolano de a pie. Bueno, haciendo esa salvedad sobre el origen y la naturaleza de las sanciones de la Unión Europea, sí hay que destacar lo siguiente, y les leo del texto del comunicado emitido por la Unión Europea, decía lo siguiente: las personas agregadas a la lista son responsables en particular de socavar los derechos electorales de las oposiciones, en plural, de las oposiciones, y el funcionamiento democrático de la Asamblea Nacional y de graves violaciones de los derechos humanos y restricciones de las libertades fundamentales. Este plural no es poca cosa, es el reconocimiento de la Unión Europea de que en Venezuela hay distintas vertientes de la lucha opositora, como en efecto ocurre de manera lamentable, porque a partir del año 2017, ustedes recordarán, los partidos que integran eso llamado hoy el G4 se pusieron de acuerdo para disolver la última estructura unitaria triunfante que hubo en este país, que fue la Mesa de la Unidad Democrática. Desde entonces hasta acá hay en efecto oposiciones, no la oposición. Ahora es curioso porque en esta lista de sanciones hay nombres vinculados a algunas de las oposiciones, por así decirlo. Aparece dentro de los sancionados Bernabé Gutiérrez, quien durante muchísimo tiempo fue secretario de Organización de Acción Democrática y hoy está en disputa con Henry Ramos Alú por la representación de ese partido. Aparece también como sancionado Leonardo Morales, hombre vinculado al Partido Avanzada Progresista y vicepresidente del Consejo Nacional Electoral saliente. La pregunta que yo me hago, ¿la Unión Europea ahora va a ser el Tribunal Disciplinario de Acción Democrática? ¿Tiene sentido sancionar a Leonardo Morales y equiparar su nivel de responsabilidad hacemos a la dirigente política venezolana Mercedes Malavé, que tenemos en línea en este momento? Mercedes, muchísimas gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Muy buenos días, te escuchamos. Buenos días, muchos saludos a toda la audiencia. Mira, la descripción que has hecho está muy clara. Están vinculando a dirigentes opositores con una lista de violadores de derechos humanos, de saqueadores de la nación, de personas que han cometido crímenes de lesa humanidad. Y eso es una medida ejemplarizante. O sea, le están diciendo a los demás políticos que si no forman parte del grupo afecto a cierta oposición, pues corren el riesgo de ser introducidos en ese saco del que uno no sabe cómo se sale, porque las sanciones son medidas punitivas, digamos, pero que no obedecen a ningún proceso judicial. Por lo tanto, no hacen justicia, no son actos de justicia. Pueden cometer muchas injusticias cuando someten a sanciones a personas que no han cometido crímenes de lesa humanidad ni han violado los derechos humanos, sino que simplemente su posición política es distinta. Digamos, son sanciones de conciencia que no tienen ni pie ni cabeza. Yo tengo que decir que el rector Morales
ayudó a algunas organizaciones políticas nacientes como Unión y Progreso a solucionar ciertos problemas que se presentaron, como tantas veces pasa, en el proceso electoral arbitrario, como todos los procesos electorales anteriores en Venezuela. Y gracias a sus gestiones y gracias a sus oficios, nosotros pudimos solucionar pequeños problemas que se nos iban atravesando y pudo recibir también el ente electoral distintas denuncias, desde la medida de postergar el proceso electoral debido a la pandemia y a la falta de condiciones sanitarias en Venezuela, la cual fue recibida por Leonardo Morales, nos dio su parecer, nos dijo las preocupaciones que tenía y una serie de denuncias a lo largo del proceso electoral. Ahora, ¿por qué Leonardo Morales no pudo hacer más cosas? Porque la gente dice, ayer leí algunos comentarios, es que su sanción es por el desempeño en el CNE. Bueno, era un CNE totalmente abandonado por la mayoría opositora. Un CNE que, como las negociaciones no resultaron, ellos resolvieron pues no participar en las elecciones, salirse del terreno electoral, denunciar las elecciones, decir que eran un fraude y no participar. Entonces, esa falta de apoyo pues se notó en todo el proceso. ¿Cómo iba Leonardo Morales a decir fraude si lo que hubo fue una grandísima deserción, una grandísima abstención? El desempeño de él es directamente proporcional al apoyo de la mayoría, al apoyo de los líderes que tienen la vocería y que pueden arrastrar a la mayor cantidad de personas al terreno de lucha, de contienda, de pelea electoral, donde él ha podido haber sido un factor de peso si hubiese estado acompañado por una concertación de partidos convencidos de que la vía, la fuerza, la única manera que tenemos de influir internamente en la crisis política es la vía electoral. Bueno, eso lo dicen hoy, en enero, en febrero, muchos dirigentes que en ese momento guardaron silencio, no dijeron absolutamente nada, fueron cómplices por omisión de todas las acusaciones que se fueron haciendo arbitrariamente contra dirigentes opositores simplemente porque estábamos en la vía electoral. Me parece que hoy estamos peor, creo que las sanciones lo que hacen es darle más libertinaje, arbitrariedad, espacio para la oscuridad al gobierno y empujan a mucha gente a esa ruta, a esa actitud por la manera sectaria como se aplica un lobby internacional donde una serie de actores aquí en Venezuela simplemente están borrados, censurados, su opinión no cuenta. Y cuidado y hacen algo distinto al panorama que ellos ven porque lo sancionan. O sea, el problema ahora es mucho más grave porque hay factores de oposición que no participaron en diciembre que hoy en día incluso proponen nombres para rectores del CNE. ¿Y quién va a querer ser rector del CNE después de esa decisión de la Unión Europea? ¿Quién va a ser rector del CNE o quién va a querer ser rector si un mes antes o 2 meses antes la oposición dice no vamos a participar porque no hay condiciones y entonces terminan sancionando al que de buena fe dijo, bueno, si aceptan mi nombre yo me ofrezco para mediar en el proceso electoral como rector, cumplir buenos oficios, recibir quejas de la oposición, como lo hizo Leonardo Morales. Entonces nosotros mismos estamos metiéndonos en un hoyo cada vez más profundo, muy parecido al de Cuba, donde simplemente por malas políticas internacionales y nacionales nos estamos alejando cada día más, estamos sepultando cada día más la única vía, la única manera de organizarnos, la única forma de incluir toda esa fuerza laboral, toda esa fuerza trabajadora, toda esa fuerza empresarial en un proyecto que nos una a todos, que nos incluya y que nos permita ofrecerle una alternativa de cambio político real. Así que no me parece ninguna buena noticia. Estoy repitiendo que las sanciones personales son iguales a las sanciones generales, son actos administrativos punitivos que todavía no resuelven el problema de la justicia en Venezuela frente a todo lo malo que han hecho y a todos los derechos humanos que han violado y a todo lo que han saqueado. No nos confundamos.
esos actos punitivos pueden ser de algún modo cercenar un poco, pero al final siempre consiguen formas de continuar cometiendo sus delitos porque no hacen justicia, no cierran los casos. Lo que hacen es prohibirle, ponerle una serie de obstáculos a los violadores de derechos humanos, a los criminales, a los saqueadores, que precisamente porque no tienen ningún tipo de restricción en su misma conciencia, van a terminar buscando otras formas. Y cometen muchos actos de injusticia cuando acusan a personas que no tienen nada que ver con eso y que nunca se les ha demostrado ningún tipo de delito, simplemente porque tienen otra manera de proceder y de actuar políticamente desde hace muchos años, además. Así es. Estamos conversando con Mercedes Malavé. Mercedes Malavé es una dirigente política venezolana de formación social cristiana, es docente, es colega periodista y es una de las personas que contra viento y marea ha intentado mantener al país en la única ruta que le ha dado victorias sólidas al campo democrático, que es la ruta electoral. ¿Crees tú, Mercedes, te pregunto, que de cara al futuro tengamos que vernos con un horizonte en el cual, así como antes era el dedo de Trump el que señalaba quién era el interlocutor preferente en Venezuela, ahora sea el dedo de Borrell? ¿Vamos para un camino de esa naturaleza? Mira, cualquier cosa puede pasar. Cuando el locus de control, cuando la estrategia opositora depende del plano geopolítico y de los dirigentes que tienen entre sus intereses la cuestión de Venezuela, pero por una cosa secundaria, digamos, porque su primer interés es su país, es su nación, es su proyecto político, bueno, podemos ir de mano en mano y continuar sin resolver el conflicto internamente. Es muy preocupante la situación de Venezuela, de Nicaragua. Ojalá que los peruanos resuelvan mediante elecciones la inestabilidad presidencial tremenda que tienen. Tenemos que volver a tomar las riendas de nuestro destino, como hicieron hace 60 años los líderes que fundaron la democracia en Venezuela, con nuestros defectos, con nuestros problemas, con nuestras dificultades para entendernos, con nuestras diferencias políticas, pero asumiendo el problema como nuestro. Y la comunidad internacional como un apoyo, como un respaldo, como un espacio para denunciar, pero no para dirigir a la oposición. Es que eso no da autoridad, lo que hace a veces es restar fuerza interna, funciona como una especie de narcótico que inmoviliza a la población y va dejando a los que tienen problemas graves, como los trabajadores, como los enfermos, como los maestros, como los enfermeros, absolutamente huérfanos de una estrategia de cambio, con unas luchas que no se sabe cuándo van a terminar, ni cómo van a terminar, ni siquiera si van a seguir vivos o muertos. Todo esto hay que capitalizarlo, eso es lo que hace un líder político reúne el descontento o reúne alrededor de un proyecto y pide a sus ciudadanos, a sus prójimos, a sus próximos, que lo acompañen en esa lucha. ¿Cuál es la lucha en Venezuela? Si el dedo de Borrell o el dedo de Trump o el dedo de Biden dicen hagan esto, hagan lo otro y jamás han venido para acá y no saben con quién están mandando, a quién están mandando ni con quién están hablando, pues es muy difícil que la lucha se concrete en un camino alternativo, específico, de bienestar para los venezolanos, como han hecho ellos y como han hecho todos los países del mundo. Hasta que no recuperemos esa conciencia, que las condiciones las tenemos que bregar aquí, las tenemos que generar nosotros, las tenemos que conquistar con lucha democrática, ningún dedo externo va a hacer ese trabajo. Lo que va ocurriendo es que los países se van deteriorando cada vez más sin freno, sin control, en caída libre. Así es. Mercedes, te agradecemos por un lado que hayas atendido la llamada y por otro lado la honestidad y la claridad con la que estás hablando, porque de esa claridad es que puede surgir conocimiento y mayor certeza en cuál es el tipo, naturaleza y condición de lucha en la que estamos. Te lo agradecemos de verdad porque sabemos que en este momento estamos hablando tú y yo, hay muchísima gente recogiendo velas
a partir de lo que ocurrió ayer con el dictamen de la Unión Europea. Mucha gente que estaba lista, por ejemplo, para pelear por tener un Consejo Nacional Electoral menos desequilibrado, está ahorita recogiendo sus nombres y sus postulaciones. Eso está pasando en este momento, precisamente a partir de estas cosas que han sido abordadas con tanta opacidad y con tanta necedad, porque una oposición teledirigida, sea desde Washington o sea desde Bruselas, jamás será exitosa. Un gran abrazo, Mercedes, muy buenos días. Un abrazo, Chugo, muchas gracias y saludos. Mercedes Malavé, dirigente política venezolana de Nuevas Promociones, una dama venezolana de formación social cristiana, dándonos sus planteamientos sobre lo ocurrido ayer a partir de estas sanciones emitidas por la Unión Europea. Yo tengo un matiz de diferencia con Mercedes Malavé. Yo creo que las sanciones personales pueden ser útiles y sí son en efecto una sanción política contra un régimen político que no tiene contrapesos internos, no tiene balance de poder interno, no tiene instituciones que le permitan moderar su actuación dentro del país, no las reconoce, las disuelve, tampoco le hace caso a la opinión pública, tampoco le hace caso a la prensa libre. Entonces, este tipo de sanciones puede ser un factor, sí, punitivo, pero que equilibre un poco las cosas. Sin embargo, ahora hay un nuevo dato. Ahora resulta que las sanciones son utilizadas para establecer preferencias al interior de lo que es la oposición venezolana. Repito, una oposición teledirigida, sea desde Washington o sea desde Bruselas, no tiene vida. Nosotros, los demócratas venezolanos, hemos tenido aliados, hemos tenido amigos, hemos tenido gente solidaria en el mundo, en la historia, pero jamás hemos tenido ni dueños ni jefes. Esto que ocurrió ayer debiera ser un llamado, debiera generar un llamado a la reflexión por parte de todos, dentro y fuera del país, porque por cierto, no podemos pedirle a la Unión Europea que comprenda mejor una situación que para los mismos venezolanos es tremendamente oscura. Aquí no va a haber un referente distinto hasta tanto eso no se construya, y esa construcción es de abajo para arriba. Esa estrategia victoriosa se discute, se elabora, se diseña, se ejecuta y se evalúa acá. En la lucha de los trabajadores, en la lucha de las comunidades, en la lucha de los venezolanos por la sobrevivencia. No en Bruselas y mucho menos, por cierto, en las reuniones allá en Bogotá. Trabajamos para ustedes en la dirección general de la emisora, Jaime Nestares. Al frente de los controles estuvo César Artiaga. Habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chuo Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza Venezuela, porque la fuerza es la unión. La fuerza de la unión fue una presentación de Frigoríficos NIS, el placer de la carne, ubicado en la planta baja del mercado municipal de Chacao. Muy buenos días, hasta mañana. RCR presentó Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba, solo por RCR 750 AM. Tarot, ciencias ocultas. Descubre el motivo de tu mala suerte. Regresa tu ser amado, domínalo, aleja enemigos,